Vamos a realizar la siguiente operación, una multiplicación de dos fracciones algebraicas. Como ven, aparecen dos fracciones donde en este caso aparece la variable x y con una característica. Vamos a revisarla detenidamente despacio. La primera fracción aparece en el numerador x2 menos 3x menos 10. Esa expresión es un trinomio, ya que tiene tres términos, y la variable que está elevada al cuadrado está completo, x2 menos 3x menos 10, y entonces esa expresión sería un x2 más px más q, y se puede intentar factorizarlo. O sea, tratar de buscar dos números que multiplicados en 10 y sumados o restados de acuerdo a los signos nos den 3. Eso vamos a verlo ahora a continuación. En el denominador tengo un binomio, o sea, dos términos, 3x al cuadrado más 6x. Y vemos que en ese binomio aparece la variable x repetida en los dos términos, ahí está el cuadrado, y aquí tiene exponente 1, y también los coeficientes, o sea, los números que acompañan a esas variables, que es el 3 y el 6, también tienen una característica. El 3 y el 6 son términos que tienen factor común, ya que ambos son divisibles por 3. Por lo tanto, nuestro denominador tiene las condiciones para sacar un factor común. Vamos al segundo caso, la segunda fracción, que aparece multiplicada por la primera. En el numerador aparecen tres términos, un trinomio, de la forma 2x al cuadrado más 9x menos 5. En este caso, este trinomio no es la forma x2 como el primero, más x2 más px más q, ya que en el primero el coeficiente de la variable es 1, que no se escribe, y en el segundo no es 1, es un 2. Por lo tanto, este trinomio de la forma 2x2 más 9x menos 5 es un trinomio de la forma ax2 más bx más c, y tiene otra característica diferente, recordemos, para factorizarlo con respecto al primero. Y en el denominador aparecen dos términos, un binomio, aparece la variable x al cuadrado, y en el segundo término no aparece la variable x. No es como el primero, que se repite la variable x y entonces se pueden sacar factor común. Aquí no existe variable x y tampoco aparece en términos, en este caso, coeficiente distinto de 1, es 1. Por lo tanto, entre 1 y 25 el factor común es 1, o sea, no existe como el primero, que entre 3 y 6 se podía sacar, que vamos a hacerlo con un factor común 3. Pero es una diferencia, porque tiene un signo menos. Y vemos que el primer término está al cuadrado. Y el segundo término también es un número al cuadrado, porque 25 no es más que 5 al cuadrado. Por lo tanto, aquí tendría una diferencia de cuadrado. Por lo tanto, tengo características para poder factorizar estas expresiones algebraicas y después multiplicarlas. Y repetimos, bueno, ¿y por qué vamos a factorizarlas? Precisamente porque esta operación no es suma y resta, o sea, adición y sustracción, es una multiplicación. Y hay que recordar que cuando se multiplican fracciones, entonces si ustedes tienen factores, o sea que en forma de multiplicación de producto, tanto en el denominador como en el numerador, y se repiten algunos de ellos, usted puede simplificar entonces cualquier factor que sea igual a otro factor que aparezca en un denominador, independientemente que aparezca en la misma fracción o aparezca cruzado. O sea, se puede simplificar cualquier numerador con cualquier denominador siempre y cuando sean iguales. Pero para eso hay que tenerlo en forma de producto, o sea, factorizado. Por lo tanto, es conveniente factorizar todas estas expresiones. La expresión más complicada en este caso es el término que aparece aquí, 2x2 más 9x menos 5, que es un ax2 más bx más c, y entonces vamos a desarrollarlo aparte, vamos a dar una técnica para desarrollarlo aparte y poder factorizarlo. Lo demás vamos a hacerlo directo, porque precisamente son más sencillos. Vamos entonces a escribir igual, vamos a proceder a nuestras factorizaciones, vamos a escribir como aparecería aquí los productos por el segundo producto, y vamos entonces a comenzar, repetimos, a factorizar. En el primero, vamos al primer numerador, x2 menos 3x menos 10. Repetíamos que esto era en este caso un x2 más px más q, y por lo tanto puede existir una factorización. Vamos a hacer el intento, no siempre se puede, o sea, no siempre existen números reales que se puedan factorizar. Vamos a intentar x2 menos 3x menos 10. Recuerden el método, x2 se descompone
en su producto, que sería x por x, una x en cada binomio, y los signos a continuación, como la x positiva al cuadrado, vamos solamente a considerar los signos que aparecen interiores. Este signo menos lo bajamos al primero, y en el segundo término lo que hacemos es multiplicar los dos signos. Menos por menos me daría más. Repito, x2 lo descompongo en x por x, bajo el signo menos, y menos por menos me daría más. Y entonces aquí tengo dos signos diferentes, menos y más. Esto me está indicando que los números no se van a sumar, se van a restar. Entonces vamos a escribir o pensar dos números que multiplicados me den el término independiente, que sería 10. Y como son signos diferentes, que restados me den entonces el término intermedio, que es 3. Repetimos, dos números que multiplicados me den 10 y restados me den 3. En este caso existe. 10 se puede descomponer en 5 por 2 y 5 menos 2 me daría 3. Entonces los números escogidos en este caso son reales, existen, es el 5 y el 2. Y entonces colocamos el mayor en el primer binomio. Sería 5 y 2. Por lo tanto, x2 menos 3x menos 10 se va a descomponer en x menos 5 por x más 2. Si efectuamos este producto y realizamos la operación de reducir términos semejantes, volvemos a la expresión x2 menos 3x menos 10. Ya está factorizado el primer numerador. Vamos entonces al denominador de la primera fracción. Como decíamos, es un binomio y aparecen dos términos con la variable x. Hay factor común x, pero también aparecen coeficientes 3 y 6. Y entre 3 y 6 también hay factor común, que es 3. Entonces sacamos factor común numérico entre 3 y 6 es 3. Y la variable, repito, en este caso es la variable x, también aparece común. Y tomamos entonces como factor también común la variable x, o sea, en este caso con su menor exponente. Factor común, 3x. Abrimos paréntesis y vamos a calcular, en este caso, el cociente de cada término entre factor común. Dividimos 3x2 entre 3x. 3x2 entre 3x nos daría ax. Signo a continuación sería más, y 6x entre 3x me daría a2. 3x por x más 2, si efectuamos los productos, debemos obtener de nuevo nuestro denominador. 3x por x, 3x2, y 3x por 2, 6x en este caso positivo. Vamos entonces a efectuar la operación en la segunda fracción. Vamos a comenzar con el denominador, que es más sencillo, y dejar el numerador para el final. x2 menos 25. Como decíamos, dos términos, no se repite la variable x, no hay factor común numérico, por lo tanto no hay factor común. Pero habíamos avisado que los dos son, en este caso, potencias. X al cuadrado y 25 no es más que 5 al cuadrado. Por lo tanto es una diferencia de cuadrado, y sabemos que la diferencia de cuadrado se va a descomponer en el producto de dos binomios. El x al cuadrado vamos a descomponerlo en x por x, ya que x por x daría x2. Y el signo menos vamos a descomponerlo en más por menos. Más por menos me daría menos. Y 25, repetimos, no es más que 5 al cuadrado. Sería entonces la raíz, que daría 25, 5 y 5. Ya que 5 por 5 me daría 25 y más por menos me daría menos. x2 menos 25 se descompone en x más 5 por x menos 5. Ya estamos terminando. Vamos entonces al numerador y repetimos que era lo más complicado que aparecía en este ejercicio. Y por lo tanto vamos a buscar un método para factorizarlo. Vamos a escribirlo. 2x al cuadrado más 9x menos 5. Siempre el ax2 más bx más c le trae complicaciones a los alumnos. Hay varias formas para hacerlo. A mí me gusta más la siguiente y la voy a hacer, es más segura, y aunque es un poquito larga, pero repito, es seguro el método y no se cometen errores. ¿Qué vamos a hacer? Para factorizar un ax2 más bx más c, vamos a considerar o analizar el coeficiente de la variable x2, que es 2. Y entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar y dividir este ax2 por su coeficiente, o sea, multiplicar por 2, y para que no se altere, dividirlo también por 2. Ya que si usted multiplica y divide por 2, entonces no ha hecho nada, o sea, no ha cambiado, porque 2 entre 2 daría 1, o sea, no hay alteración. Este 2, vamos a dejarlo en el denominador.
Y entonces vamos a multiplicar el 2 del numerador por cada uno de los términos de el ax2 más bx más c. 2x2 por 2 me daría 4x2. Y ese 4x2 lo puedo escribir como 2x al cuadrado. Esta es la forma en que se debe proceder para factorizar el ax más bx más c. 2 por 2x, 4x2, y lo escribo como 2x al cuadrado, más el coeficiente 9 del término, vamos a dejarlo indicado, y multiplicamos la variable x por 2, y nos daría 2x. Aquí está el truco de este ejercicio. No multiplicar 2 por 9, 18, sino dejar el 9 indicado y multiplicar solamente la variable por el 2. ¿Con qué objetivo? Para que aparezca repetido la base, que es 2x. Menos y 5 por 2 nos daría 10. Lo que hemos hecho es multiplicar por 2 cada término de la x2 más bx más c. 2 por 2x2 daría 4x2, repito, lo escribo como 2x al cuadrado, dejamos el 9, multiplicamos la variable por 2 para que se repita la base y multiplico 5 por 2. Y entonces aquí el alumno se pierde un poco. Dice, ¿qué hago ahora? Bueno, sencillamente vemos que se repite 2x. Y para no complicarlo y verlo de una forma muy complicada, vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a llamarlo u, llamarlo y, llamarlo z, llamarlo t, como ustedes quieran. Un cambio de variable. Y este 2x vamos a sustituirlo por otra variable. Vamos a llamarlo u, vamos a sustituirlo por 2x. Este es nuestro cambio de variable que vamos a hacer. Y con este cambio de variable se va a hacer mucho más sencillo el ejercicio. 2x lo sustituyo por u al cuadrado, más 9, 2x lo sustituyo por u, menos 10 sobre 2. Como vemos, hemos obtenido un trinomio mucho más sencillo. Y ahora hemos pasado de una x2 más bx más c a un x2 más bx más q. En este caso no es x2, sería un u2 o al cuadrado, pero es la forma del x2 más bx más q, que sería similar al primero, al x2 menos 3x menos 10, ya que aquí no aparecen coeficientes diferentes de 1, aparece un 1. Y procedemos igual que el primero. Vamos a intentar factorizarlo. U cuadrado lo descomponemos en u por u, como el x2 lo descompuse en x por x, bajé el signo del 3x menos, bajo el signo aquí más, multipliqué los dos signos, menos por menos me daría más, y aquí multiplico, más por menos me daría menos, y entonces buscaríamos dos números que multiplicados den el término independiente, que es 10, y en este caso, como son signos diferentes, también deben ser restados. Dos números que multiplicados den 10 y restados den 9. En este caso existe, no sería el 5 y el 2, porque 5 por 2 daría 10, pero 5 menos 2 daría 3, que es el caso del primero. Aquí conviene decir 10 y 1. 10 por 1 es 10 y 10 menos 1 es 9. Por lo tanto serían 10 y 1. Recuerden que siempre se coloca el mayor en el primer paréntesis. Y entonces vamos a regresar de nuevo a nuestra variable. Vamos a sustituir nuestra variable. U, ¿quién era? 2x. Me quedaría 2x más 10. U menos 1. 2x menos 1. Voy a continuar aquí. Ya estamos terminando. Recuerden que nosotros agregamos este 2 en nuestro ejercicio, ya que multiplicamos y dividimos por 2. Por lo tanto, debemos eliminarlo. Pero en alguno de los dos factores, 2x más 10 y 2x menos 1 de nuestro numerador, debe existir un factor común. Si usted mira aquí, 2x más 10, los dos son divisibles por 2. Entonces podría sacar factor común 2 en el primero. 2x entre 2 daría ax, más y 10 entre 2 daría a 5. Si usted regresa, 2 por x, 2x, y 2 por 5 daría 10. Y en el segundo es 2x menos 1, que no existe factor común. ¿El objetivo cuál es? Sacar el factor común 2 para poder simplificar las dos expresiones. Y entonces nos ha quedado como resultado de nuestra factorización x más 5 por 2x menos 1. Quiere decir que nuestro trinomio de la forma x2 más bx más c, 2x2 más 9x menos 5, se ha factorizado en el producto de dos factores,
x más 5 por 2x menos 1. Este es el método que les propongo para factorizar y, repito, aprovecho la oportunidad, los ax2 más bx más c. Vamos a escribirlo entonces. Nos quedó por aquí x más 5 que multiplica a 2x menos 1. Ya hemos factorizado todos los numeradores y todos los denominadores de las dos fracciones. En este caso se puede factorizar cada uno de ellos. Recuerden que a veces no es posible. En este caso había un x2 más bx más q, lo factoricé, un factor común, un ax2 más bx más c y una diferencia cuadrada. ¿Correcto? Factorizamos, todo está en producto, todo está en multiplicación, entonces puedo proceder ahora a simplificar cualquier numerador con cualquier denominador siempre y cuando sean iguales, ya que todo está en producto. Entonces, comenzamos. Aquí aparece un x menos 5 en el numerador y un x menos 5 en el denominador. Cancelamos, simplificamos los x menos 5. Aparece un x más 5 en el numerador y un x más 5 en el denominador. Lo cancelamos. Aparece un x más 2 en el numerador y un x más 2 en el denominador. Cancelado. ¿Qué nos quedó? En el numerador 2x menos 1 y en el denominador 3x. No hay nada más común, por lo tanto, esta es nuestra respuesta. El ejercicio quedaría 2x menos 1 dividido por 3x. Esto es lo más que se puede simplificar ese producto de estas dos fracciones algebraicas donde aparecían varios tipos de factorizaciones.